Bienvenidos nuevamente a este su segmento Mundo Talk de Mundo Mujer. En esta ocasión tenemos como invitada a Esther Aria, activista. Nuestra queridísima Esther nos viene a tocar un tema súper importante como es la violencia ginecológica. Gracias, Ciara, gracias por la invitación. Sí, como dices, es un tema importantísimo. Cuéntame un poquito, cuando hablamos de violencia ginecológica, ¿a qué nos referimos? La violencia ginecológica no es más que la violencia ejercida a través de un profesional de la salud, en este caso un ginecólogo, y es una de las violencias de género. Ahora, la violencia ginecológica la puede ejercer tanto un ginecólogo hombre como una ginecóloga mujer. Ok. Esto se da en nuestro país, es común, porque realmente, como te decía, yo investigué un poco y todo lo que encontraba sobre este tema me referían a otros países, pero ¿sucede esto en nuestro país? ¿Es común en nuestro país, Panamá? Indudablemente, Ciara, esto es súper común. La violencia ginecológica la sufrimos yo creo que casi todas las mujeres alguna vez en nuestra vida. Y si no se encuentran noticias o referencias acá en Panamá es porque eso más bien evidencia que existe un silencio, una complicidad y un silencio respecto a esta situación. Nosotras, por ejemplo, en De Vagina a Vagina recibimos constantemente testimonios e incluso preguntas de chicas que nos dicen esto es normal o me pasó esto en consulta, ¿qué puedo hacer? Y es algo que nos llama muchísimo la atención y por eso decidimos traerte el tema hoy acá a colación. Exacto. Es un tema un poquito, como estábamos hablando, que entra en violencia de género. Sí. Porque violencia de género no es nada más maltrato, no es nada más todo lo que conocemos por encimita, sino esto. ¿Cómo sufrimos nosotras las mujeres? Porque después de esta entrevista, después pueden salir muchas mujeres diciendo yo he sufrido violencia ginecológica. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se come? ¿Qué pasa con esto? Sí, es que muchas veces somos víctimas de violencia en la consulta médica y ni siquiera lo sabemos porque no sabemos identificar esas violencias. Creemos muchas veces, como dices, que una violencia es de repente un golpe o un abuso sexual directo, pero existen muchísimas formas de violencia que pueden, como dije, ejercer tanto un ginecólogo hombre como mujer. De repente creemos, un ginecólogo abusó de mí y inmediatamente pensamos que es un abuso sexual. Pero un abuso puede ser un traspasar tus límites. Una persona, por ejemplo, que tú llegues a una consulta ginecológica y te diga, tú le comentes que tienes actividad sexual con diferentes personas y el ginecólogo haga un juicio, por ejemplo. O sea, que ya viene siéndose una violencia verbal y psicológica podría ser también, claro que sí. ¿De qué otras maneras podemos darnos cuenta nosotros que estamos sufriendo de esto? Bueno, el ginecólogo está para aclarar tus dudas, ¿no? El ginecólogo está para que tú le consultes y para que te dé respuesta de todas tus interrogantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es ser lo más claro posible con el ginecólogo. Sé que es difícil a veces porque estos temas nos dan vergüenza, pero hacerle las preguntas directas. Y si tú te sientes en algún momento, aquí es donde empiezan las señales, es así como con el novio, ¿no? Que uno siempre dice las red flags. Las señales son que el ginecólogo juzgue tu actividad sexual, bien sea porque es una actividad sexual diversa, porque es una actividad sexual que lo que llaman promiscua, que al final es tu decisión y tú puedes ver lo importante es que te cuides, pero tú decides con quién tener tus relaciones sexuales. Entonces, si tú empiezas a sentir que este ginecólogo se mete en tu vida en ese sentido, empieza a juzgar tu actividad sexual, empieza a tratarte diferente por el hecho de que te acostaste con 3 personas en un mes, por ejemplo, y notas eso, o empieza a hacer críticas sobre tu cuerpo, ¿no? Porque a veces hacen críticas sobre tu cuerpo o sobre cómo luces o sobre la ropa que cargas. También que te anule. Anular significa que tú le estás contando a tu ginecólogo tu problema y tú le dices a mí me pica, a mí me arde, a mí me molesta esta situación, y el ginecólogo quiere rápido pasar de la consulta a la camilla, atenderte y despacharte. Eso también puede ser una violencia. Wow. Bueno, chica, que he quedado, porque la verdad que uno va al ginecólogo a hacerse su chequeo. Y por lo general uno va a un ginecólogo a hacerse su chequeo cada 6 meses, de repente otras van una vez al año. Tienen que tomar muy en cuenta cada uno de estas características, les podemos llamar, Esther. Sí. Cada vez que vamos al ginecólogo no estamos diciendo de que los ginecólogos son abusadores ni nada por el estilo, pero sí debemos diferenciar.
Sí, y hacerte entender también, ¿no? Porque, vamos, el ginecólogo va a ver una parte de ti que muy poca gente conoce, o al menos que tú no se la muestras a todo el mundo, y nosotras en ese momento nos sentimos vulnerables, ¿no? Porque nos hacen desnudarnos completas, nos hacen acostarnos en una camilla, estamos en una situación vulnerable. Entonces creo que es súper importante el previo, la consulta previa, hablar con él, contarle lo que te pasa o con ella. Y en ese momento ya tú vas sintiendo el feeling. Y si tú sientes que estás siendo maltratada o que no te están escuchando y te sientes incómoda o juzgada, es el momento para decir, ¿sabes qué? No me siento cómoda, doctor o doctora, no me está escuchando lo que yo le estoy diciendo o no me está aclarando las dudas, yo puedo retirarme. Yo puedo retirarme de consulta, porque a veces sucede que nos dan miedo los médicos o nos intimidan porque tienen un conocimiento más allá y decimos, bueno, él sabrá, y entonces yo me siento ahí o me acuesto ahí y él sabrá lo que hace con mi cuerpo. Todas las preguntas que tengas, hazlas con confianza. Si tú no confías en el profesional de la salud al que estás asistiendo, en este caso el ginecólogo o ginecóloga, no te acuestes en esa camilla. Exactamente, y por lo general a veces tenemos un ginecólogo que lo hemos tratado durante años y nos da mucha confianza, pero otras veces cambiamos muy a menudo de ginecólogos, o adicional a las que ya empiezan en esa etapa de tener su chequeo, tienen que saber escoger a su médico. Otra pregunta, Esther, una vez que te pase esto, ¿qué debemos hacer? ¿Existe algún centro de atención, una fundación en donde uno pueda ir, o a dónde llamar y hacer la queja? Lo que sucede realmente es que, como bien dijiste y buscaste en las noticias, no existen denuncias de esto. Porque muchas veces incluso no sabemos que estamos siendo abusadas. ¿Sabes? Porque lo mismo, no es un abuso que es que el hombre te tocó o que la persona, no. Son este tipo de abusos profesionales que te hacen sentirte incómoda y entonces te hacen, lo que termina pasando es que no vas a la siguiente consulta. Porque tenemos muchas chicas que nos siguen que dicen, no, es que ya no quiero ir, ya me dolió. Por ejemplo, tú también le puedes decir al ginecólogo, mira, yo no, de repente no mantengo relaciones sexuales con penetración, a ver qué podemos hacer para que el espéculo cuando lo introduzcas no me duela tanto, porque existen espéculos más grandes para mujeres que han dado a luz y existen espéculos más pequeños para mujeres que no tenemos relaciones sexuales con penetración. Claro. Y entonces poder anunciarle eso, porque si no le puedes decir eso, entonces incurre en un abuso sexual, una violación, porque obviamente va a introducir un espéculo muy grande, te va a hacer daño y tampoco es culpa del médico en ese caso. Y a todo esto trae más consecuencias, porque el miedo a no ir nuevamente a un ginecólogo ya es que no vas a hacerte tu chequeo, y a raíz de que tú no te vas a hacer tu chequeo viene un sinfín de consecuencias. Claro, totalmente. Que sí. Indudablemente, porque puedes tener ITS y no detectarlas a tiempo, puedes tener un cáncer uterino y no detectarlo a tiempo, y puedes ir de manera preventiva y no lo estás haciendo por ese miedo. Entonces es muy importante conseguir el profesional con el que tú te sientas en confianza. Si te llegase a pasar algo así, que es lo que me estabas preguntando, yo lo que te puedo decir es que busques ayuda y que hables, porque el tema con nosotras es que esto nos da vergüenza y no rompemos el silencio. Y aunque no existe en estos momentos una organización que yo te pueda decir que específicamente se dedica a atender este tipo de casos de violencia ginecológica o obstetricia, que ya es en la hora del parto, es importante compartirlo con tus amigas. O sea, es importante romper el silencio, es importante decir, mira, este ginecólogo no me gustó, e incluso si tú de verdad te sientes en la confianza de decirle al mismo profesional, no me gusta cómo me estás tratando, estás en tu derecho. Claro. Muchísimas gracias, Esther, por aceptar esta invitación y este tema súper, pero súper interesante e importante. Ya lo saben, chicas, si están pasando por esto, por favor, no se queden calladas y siempre tienen que conversarlo. No callemos, el silencio nos hace daño. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente esta semana y nos vemos hasta una próxima. Bye.